Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad. Concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Baruch. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre del Señor. Os enviaron a las extranjeras, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra vosotros, os entregaron el poder del enemigo, porque irritasteis a vuestro creador, sacrificando a demonios, no a Dios. Os olvidasteis del Señor eterno, del Señor que os había alimentado, y afligisteis a Jerusalén con su ira. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: Escuchad, habitantes de Sion, Dios me ha cubierto de aflicción. He visto que el Eterno ha mandado cautivos a mis hijos y mis hijas. Los había criado con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre cuando vea a esta viuda abandonada a todos. Si ahora me encuentro desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, gritad a Dios, os castigo, pero se acordará de vosotros. Si un día os empeñasteis en alejaros de Dios, volveos a buscarlo con redoblado empeño. El mismo que os mandó las desgracias os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Palabra de Dios. El Señor escucha a sus pobres. El Señor escucha a sus pobres. Miradlo, los humildes y alcanos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres. No despreciéis sus cautivos. Alábenlo al cielo y a la tierra, las aguas y cuanto fluye en ellas. El Señor escucha a sus pobres. Dios salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitará en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. El Señor escucha a sus pobres. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los judíos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno.
Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pues iniciamos esta jornada de trabajo compartido, que es Eucaristía, celebramos como comunidad. Bien podría ser una Eucaristía que nos hace inicio del Espíritu Santo, pero que va a ser la inauguración oficial. Y preparando estos días, me daba cuenta de la feliz coincidencia que hoy, precisamente el 4 de octubre, en el año 1890, llegó el sol con el sueño de fundar el colegio de San José de Roma, aquí a Roma. Y tenía este sueño, un sueño para la Iglesia de España. Los curas, sacerdotes españoles, podían tener una excelente formación no solo académica, sino también que contribuyera a renovar la vida del clero español, que es ahora una situación un poco regular. Me llamó mucho la atención una de sus biografías que describe este itinerario de los que solo queriendo fundar el colegio como un viacrucis. E inició el viacrucis de José Sol. Les dice que, bueno, pues un niño normal de Tortosa, los que le ningunearon en las altas esferas, en la embajada, en congregaciones, marearon arriba para abajo, parecía que ya le daban el palacio que había con Toki, y la otra plaza de España era lo que quiso fundar, la iglesia de la Santa Trinidad de los Españoles, en una esquina con el Corso, prácticamente. Parecía que se van, no me van a engañar en este tema. Pero él tenía convencido de que era algo que Dios quería. Dios quería el colegio para España. Y ese era su sueño. Y lo que vamos a hacer este fin de semana, en cierto modo, también es soñar juntos lo mejor para nuestra comunidad. Y creo que para ello nos hace bien pedirle donde la sencillez. Porque lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. No podría complicarse mucho, es algo muy sencillo. Y en esta semana en la que hemos recordado a Santa Teresita, hoy hacemos memoria, fiesta en Italia de San Francisco, que son gigantes de la santidad. Pues fue una gente pequeña, muy pequeña, humildes, sencillos. Te doy gracias, Padre, Señor
cómo se recibe, olvidando cómo se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna.
Santo es en verdad, Padre, y tu razón te ama a todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificación, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias le bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en
nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, guardaos francamente la paz. Cordero de Dios, este es